este tema. Les voy a presentar a un amigo, a alguien que admiro muchísimo, una persona que es muy conocedora del tema y que tiene todos los estudios que se imagina. Les voy a leer un poco de su reseña curricular y me van a entender de qué estoy hablando. Él es CEO fundador, el licenciado Gerardo Mendoza San Salvador, contador público, licenciado en Administración de Empresas, licenciado en Derecho. Cuenta con maestrías en Ciencias de la Administración de Negocios, Alta Dirección, Derecho Fiscal y Derecho Corporativo. Con doctorado en Ciencias Administrativas, ex evaluador del Premio Nacional de Exportación, conferencista de la Semana Nacional PYME y en diversos foros de emprendedores y empresarios. Especialista en fiscal y legal de empresas familiares, comercio internacional y desarrollo de negocios. Nada más para que se den cuenta tantito con qué persona estamos hablando. A los 21 años fue gerente más joven de selecciones Reader Digest, publicado en el Who is Who por su desempeño profesional. Ha ganado distintos premios. El Premio Nacional de Excelencia por el Claustro Mundial Universitario y Cámara Nacional de la Mujer AC, por sus modelos de gestión y métodos sistemáticos de operar. Ha sido galardonado con la Distinción Internacional de Abogacía y Derecho 2019 por el Claustro Iberoamericana y Canaco, por sus aportaciones a la doctrina del derecho. También ha ganado Palmas de Oro 2019 por sus aportaciones al derecho corporativo y fiscal. Cuenta con más de 39 años de experiencia en asesoría empresarial, más de 3,000 empresas atendidas, con más de 400 casos de éxito, más de 1,000 cursos impartidos, más de 1,000 entrevistas en radio y televisión. Esta es una reseña muy cortita de lo que él es y lo que ha representado, pues ahora sí, para todo el escenario en el que él se maneja. Bienvenido, Gerardo. Pues muchas gracias por la invitación, Tere. Siempre es un gusto poder compartir. Yo veo el conocimiento como el agua. Si no lo compartes, se estanca y se pudre y se echa a perder, ¿no? Entonces es bueno poder compartir lo que uno ha ido estudiando, pero más que nada las experiencias de vida, que para mí generan más impacto que una cátedra, que lo que dice un libro, ¿no? Sino esa experiencia, poderla compartir como de empresario a empresario. Y pues ya son algunos ayeres, aunque me veo bien chamaco, pues ya 40 años de dar consultorías, asesorías, etcétera, ¿no? Un poquito de experiencia y eso nos alegra mucho porque definitivamente, como dices, ¿no? El conocimiento hay que expandirlo y bueno, ahorita que estamos en una sociedad de la información, porque todavía no avanzamos a la del conocimiento, estamos llenos de información y qué más que esa información llegue de personas que realmente saben, que realmente nos pueden guiar y que han tenido una experiencia y además que nos dan la experiencia, nos dan el motivo para hacer las cosas de manera correcta, ¿no? Por eso me encanta esta entrevista porque vamos a hablar de algo muy interesante que a todos nos atañe. Pues muchísimas gracias. Y fíjate que reforzando lo que acabas de comentar, nuestra labor como consultores es ser formadores, no informadores. La información ya está en internet, está en el periódico, pero finalmente nos corresponde a ti, a mí y a toda la gente que nos dedicamos a poder apoyar al empresario, a estar, por un lado, bien informados y luego esa información transformarla para formar a nuestros clientes, ¿no? Así es. Pues vamos a empezar con el tema. A mí, yo quiero ahora sí que prácticamente empezar desde el principio, porque hablamos de una ley de outsourcing donde se quita y se elimina el outsourcing y empiezan a decir que se tiene que empezar a regular todas que si se quiere trabajar, se tienen que regular todas las actividades especializadas. Eso, en primer lugar, hace que digo, bueno, pues, ¿cuáles son esas actividades? Las he estado buscando por muchos lugares y no encuentro cuáles son esas actividades porque me da la impresión que si hablamos de algo especializado, pues todas las empresas somos especializadas, ¿no? Pues sí, si no, tendríamos que bajar la cortina porque todos haríamos exactamente lo mismo, no habría una especialización en legal o en fiscal o en contable o en recursos humanos, ¿no? Simplemente todos seríamos todólogos, entonces como para qué requieres acercarte al que conoce un poco más del tema, ¿no? Y fíjate que acabas de mencionar algo muy importante. En derecho
hablamos de una figura que se llama estado de indefensión, donde cuando la autoridad no es clara, caes en ese supuesto de estado de indefensión. Y eso nos permite poder protegernos contra el Estado, ya sea vía un juicio, vía un amparo. Hay diferentes medios que nos permiten, al dejarnos en esta situación, poder tener algún recurso para que nos podamos proteger, ¿no? Y empecemos, por ejemplo, por las definiciones. Si tú buscas en la ley fiscal, en la ley que se te ocurra, no existe, en la propia ley federal del trabajo, no existe una definición de outsourcing, no existe, para empezar por ahí. Luego, tampoco existe qué es especializado y qué no lo es. Entonces, por eso hablo de ese estado de indefensión, porque ¿para dónde me muevo? A ver, no te vayas hacia la luz. ¿Y cuál es la luz? ¿No? O vete hacia la sombra. ¿Cuál sombra? Entonces, si no me defines, pues no sé para dónde moverme. Y entonces eso permite que cuando tú quieras, yo caigo en el error. Por eso llamamos ese estado de indefensión, donde no puedo meter ni las manos, porque no sé cuáles son las reglas del juego. Y parece como ese juego que de muy chamacos jugábamos, de que no puedes decir sí, no, ni por qué, y vamos a jugar, ¿no? Y entonces le dices, ya perdiste, ¿por qué? Pues porque dijiste por qué, ¿no? Sí. Pero entonces te induzco al error, y eso es lo que pasa como está ahorita planteada el nuevo cambio. Se eliminaron algunos artículos cuando en realidad el que debería demandar es el artículo 12 del Seguro Social, y no los 15 que quitaron de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Pero bueno, y también, retomando un poquito, yo la verdad le apostaba a que esto no iba a progresar, porque es una violación a muchas cosas. Primero hay una pirámide que se llama pirámide de Kelsen, donde hasta arriba están ordenadas las leyes, ¿no? Entonces, lo que va primero es la Constitución. Luego siguen las leyes federales, sus reglamentos, y así va hacia abajo esa pirámide. Sin embargo, cuando entraron los tratados de libre comercio, decían, oye, pues los tratados, ¿dónde entran? Porque chocan con la Constitución. Ah, pues vamos a ponerlos a la par y algunos un poquito abajo. Después de algunas controversias salieron ya jurisprudencias donde, espérame, los tratados en algunos temas están por arriba de la Constitución. ¿En qué puntos? Cuando hablas del interés superior del menor o cuando hablas de temas de derechos humanos. ¿Y por qué menciono esto? Porque el trabajo es un derecho humano. Entonces están violando un derecho. Para más, el 5 constitucional nos dice que tú tienes derecho a elegir la profesión, oficio, trabajo que mejor te convenga, mientras sea lícito y sea honesto. Cuando viene la autoridad y me dice, tú ya no puedes hacer outsourcing, cuando yo lo he venido haciendo durante 20, 30, 40 años, me estás violando mis derechos. Primero, me dejas en estado de indefensión porque se contradice. Ahorita vamos a seguir en la plática y vas a ver que hay muchas cosas que se contradicen, ¿no? Primero. Segundo, me estás violando mi derecho al trabajo, porque ese derecho al trabajo me genera un ingreso y genera un patrimonio, y para empezar voy a comer, voy a cubrir mis necesidades básicas, ¿sí? Al tú restringirme esa posibilidad, pues estás violando. Entonces, bajo ese aspecto podemos ganar, que de hecho ya hemos ganado varios amparos para algunos outsourcing, donde pueden seguir operando como outsourcing, diga la autoridad lo que diga, porque estás violándome esos derechos, ¿no? Luego, por otro lado, te pongo un contraejemplo. Todos sabemos que la carne nos causa enfermedades, sobre todo cuando la consumes en exceso. De hecho, está científicamente demostrado que la gota proviene de consumo de la carne. Entonces, bajo esos supuestos que además son reales, habría suficientes argumentos para decir, quitemos las carnicerías, cerrémosla. Pero eso no puede ocurrir. No puede ocurrir. Y bajo la misma línea de pensamiento es que yo decía, no, pues el outsourcing nunca lo van a quitar porque estás violando mi derecho al trabajo, porque además hay actividades como la que acabo de mencionar que causan un daño a la sociedad y la otra no. La otra, tú crees que hay gente que sí se ha portado mal y te está picando los ojos, pero no todos somos así. Hay gente que estamos en capital humano, no quisiera decir recurso humano, más bien yo hablo como un capital del humano, que estamos en esos temas, y eso no quiere decir que violemos los derechos, quiere decir que buscamos cómo optimizarnos, ¿no? Y en ese sentido, pues todos deberíamos de trabajar como si fuéramos a filmar una película.
Por ejemplo, hoy voy a firmar Gorilas en la Niebla, pues necesito los gorilas y necesito la niebla. Si yo tengo en mi nómina los Gorilas y la Niebla, todas las películas me van a salir muy caras, porque mi siguiente película es Aterrizaje en el río Hudson. Entonces necesito un avión y necesito el río Hudson. Ya los Gorilas y la Niebla ya no me funcionan, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esta figura de outsourcing, pues yo hablo a mis amigos de Sica Talento y les digo, oye, necesito que me mandes a los gorilas, ¿no? Digamos, en este caso, cargadores, o necesito que me mandes un gerente, etcétera. Y una vez que se termina el proyecto, bueno, pues ya le doy las gracias y me sigo con otro. Va a haber gente que me dure 5 años, va a haber gente que me dure toda la vida, va a haber gente, pero yo tengo que ir adecuando a mi proyecto. Claro. Y como empresario, pues yo tomo las decisiones. No puede ser que la autoridad tome las decisiones por mí. Y entonces nosotros tenemos que empezar a pensar de esa manera, de tener un equipo de base para hacer lo que nos corresponde, para lo que nos constituimos, y para todo lo demás, tercerizarlo o usarlo en outsourcing. Por ejemplo, si yo me dedico en el despacho a abogados y contadores, pues la limpieza no me corresponde, la vigilancia no me corresponde, inclusive las cuentas por pagar, que si no cobro no pudiera yo funcionar, pues también debería de tercerizarlos a un despacho que se dedique a manejar la cobranza, ¿no? Y así en lugar de contratar una persona para que haga esa labor, pues la tercerizas. Y en este sentido, un trabajador al final del día es un proveedor, ¿no? Entonces, hay esa sinergia, esa simbiosis entre patrón y trabajador. No puede haber patrones si no hay trabajadores, y no puede haber trabajadores si no hay patrones. Entonces, los negocios funcionan así. Yo necesito de alguien que haga una labor que no es mi especialidad. Y entonces caemos en lo que decíamos primero, entonces todos somos especialistas, Exacto. entonces todos deberíamos estar registrados, ¿no? Porque si le llamo de la limpieza, él sabe qué desodorante usar, qué cloro usar, o sin cloro, o cómo, para limpiar un área, especialmente ahorita con los temas de pandemia, etcétera, ¿no? Sin embargo, yo no lo sé, no es mi cancha. Entonces voy a tener que registrar a mi gente de limpieza para que ellos puedan dar ese servicio conmigo, ¿no? Entonces, no sé si te hace sentido todo lo que te estoy platicando, Teresita. Por supuesto, está muy confusa. Yo te digo que la he estado leyendo, he estado escuchando, he estado aprendiendo de lo que, tratándola de comprender, porque si bien es cierto que se modifica la Ley Federal de Trabajo, pero también la ley del Seguro Social, la ley del ISR, del IVA, o sea, hay muchas cosas que están alrededor que lejos de estar pensando que en esto nos beneficia, creo que en muchos casos perjudica esta ley. No sé, eso es lo que a mí me parece. Totalmente. Pero fíjate que más que proteger al trabajador, lo que en realidad se está buscando es mayor recaudación. Sí, Eso es lo que en realidad se está buscando. No se está buscando reglamentar, no se está buscando que el trabajador tenga mejores prestaciones, no es lo que se está buscando. Lo que se está buscando es que, como ya no puedes hacer deducible esta factura, pues ahora me vas a tener que pagar más impuestos, ¿sí? Porque la fórmula es mis ingresos menos mis deducciones me da mi base para pagar el impuesto. Entonces voy a hacer que tu base sea más grande. Eso es lo que realmente está ocurriendo, eso es lo que realmente está buscando. Porque al final regreso al tema del derecho al trabajo, que es un derecho humano, ¿sí? Entonces, todos deberíamos de tener acceso a ese trabajo porque nos da acceso a una vida digna. Cuando no trabajas, ¿cómo puedes pagar a la cuidadora? ¿Cómo puedes pagar tu alimento? ¿Cómo puedes pagar la medicina? Si no hay ese ingreso, ¿no? Entonces, bajo estos supuestos, pues todos deberíamos de tener la facilidad de poder prestar un servicio, un trabajo. Y luego caemos en aberraciones fiscales. Si yo, por ejemplo, como abogado te presto un servicio, al final te estoy dando el mismo servicio que te da tu secretaria cuando le pides que haga una carta. Sin embargo, uno paga IVA y el otro no. ok. ¿Sí te das cuenta? Sí, Entonces, al final, si lo revisas y lo analizas, más bien es un tema recaudatorio.
no es un tema conciliatorio donde digamos, vamos a enaltecer al trabajador, vamos a ponerlo donde verdaderamente le corresponde, porque entonces lo que hubieran buscado es, por ejemplo, trabajar sobre el sueldo moral. Ok, no te puedo aumentar más porque acabamos de pasar o estamos todavía viviendo una situación que no nos había tocado antes. Y entonces hay un principio en derecho que dice, no me puedes obligar a lo imposible, ¿sí? Y los empleos los generamos los empresarios, no los genera el gobierno. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo esto muy claro y dijo, tenemos que dar facilidades para que la gente emprenda o que las empresas que ya son empresarios generen más empleos para que demanden más trabajadores. Y tenemos que apoyarlos y hacernos a un lado para que ellos puedan hacer lo que mejor hacen y puedan crecer. Por lo menos como emprendedor te generas un autoempleo y ya como empresario ofreces empleo a más gente, ¿no? Y Japón lo tuvo clarísimo. Sin embargo, este gobierno parece que es enemigo del empresario. Pareciera que el empresario es un cáncer que no puede existir porque está generando, y sin embargo, 8 de cada 10 empleos los generamos los empresarios pequeños y medianos, no los genera el gobierno. El gobierno sí tiene funcionarios y tiene etcétera, pero no está generando empleos. Es una carga que tiene porque quiere comerse todo. Y fíjate, la experiencia mía, y tú podrás revisarlo y analizarlo, cuando una empresa pertenece al gobierno, no opera con números rojos, opera con números ultraviolados. Pero cuando esa misma empresa pasa a la iniciativa privada, curiosamente trabaja ya con números negros. Y te pongo para muestra un botón. Altos Hornos de México. Era del gobierno, se vuelve privado y entonces ya funciona. Teléfonos de México. Era del gobierno, se privatiza y ahora no solo se expande, no solo tiene más línea de negocio, sino que funciona mucho mejor, ¿no? Yo pregunto, ¿por qué no se concesiona el metro a los particulares? ¿Por qué no se concesiona el seguro social y toda la parte de medicina? Finalmente, el seguro social, fíjate que ahí deberíamos invocar la ley de competencia, porque el seguro social es una aseguradora, porque te vende seguros de retiro, te vende seguros de gastos médicos, es una aseguradora. Sin embargo, al ser del gobierno, está violando la ley de competencia porque es la única aseguradora a la que nos obligan a afiliarnos. ¿Sí te das cuenta? Sí, sí, sí. Imagínate que cualquier otra aseguradora, la que sea, la del perrito, la del gatito, la que sea, tuviera esa facultad de que todos nos tuviéramos que inscribir ahí. ¿Te imaginas lo que generaría? Sí, por Ahora, supuesto. lamentablemente se han perdido el tema de pensiones porque se volvió la caja chica del mismo gobierno. Entonces saquearon al Seguro Social y te voy a dar un ejemplo donde queda muy claro que sí se puede pagar una pensión. La población cada día va naciendo y van muriendo algunos, pero la población va creciendo. Yo te puedo decir que hace 50 años éramos 11 millones en todo el territorio mexicano, hoy somos más de 100 millones. Entonces, esos 90 millones podrían sostener esos 10 que se van a pensionar. Y luego los 200 millones podrían pensionar a los otros 50 millones que se van a pensionar, y así nos vamos. Sin embargo, como se volvió la caja chica, pues le sacaron el dinero y ahora no puede operar, ¿no? Ese es Entonces, un tema sumamente interesante porque también en la ley esta del outsourcing habla de los aguinaldos, de las utilidades, y también es un tema interesante porque también ahí pues podemos hablar y meter lo que dice lo de las pensiones, o sea, todo lo que tú generas de dinero pues se puede ir a alguna pensión, algún seguro, etcétera, y que según favorece al trabajador, digo, pongo entre comillas porque bueno, ahí es toda una historia, ¿no? De lo que también hacen justamente a partir derivado de esta ley también que reforman en el Seguro Social a través de la ley del outsourcing, ¿no? es correcto. Y luego, mira, tú y toda la gente que nos va a estar escuchando, que maneja el tema de nómina, y te pongo un ejemplo para manejarlo didácticamente de 10,000 pesos. Resulta que es de esos 10,000 que son nominales, el trabajador solo recibe 8,500. Uh-huh. Pero a mi empresa me cuesta 14,000 más el 3% de la nómina. Así es. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, fíjate,
4 que yo estoy aportando de más y 1,500 que le quitan al trabajador, son 5,500. 5,500 del sueldo base de 10,000 es el 55%. ¿Te das cuenta? Es el 55%. Ahora, ¿por qué nace el outsourcing? Pues para evitar ese tipo de cosas. Porque pagar una tasa del 55%, donde todavía no sé si voy a ganar, donde todavía no sé si me van a pagar mi producto, pues como empresario te pone contra la pared. Por supuesto, por supuesto. Y luego no le hagas el favor a ti y a tu trabajador, dices, oye, Teresita es una excelente reclutadora, mira, es una maravilla capacitando. En lugar de 10, ahora págale 15, no le hagas ese favor, porque ahora Teresita va a recibir 11 y a mí me va a costar 18. ¿Sí te das cuenta? Por eso hablaba yo hace rato de que si realmente quisiéramos reivindicar al trabajador, deberíamos de hablar de prestaciones, deberíamos de hablar del sueldo moral, ¿no? Y en la reforma del 2014 nos quitaron ese beneficio. Las prestaciones eran deducibles al 100% hasta el 2014. A partir de la reforma fiscal del 2014, ahora te dicen, si tú venías dando la prestación, la puedes deducir 53%. Pero si apenas la vas a generar, solamente el 47% es deducible. Y entonces tú síguele sumando como empresario todo lo que te tienes que comer, porque eso no se lo puede repercutir a nadie. Se lo pones a tu producto o a tu servicio, te sales del mercado. Entonces, y ahora con la modificación de 3 meses de utilidad y etcétera, pues dices, ¿a dónde vamos a ir? ¿No? Sí, Y luego las incongruencias de que una ley me dice una cosa y la otra me dice otra, por ¿no? supuesto. O ahora trata de inscribirte a ver si lo puedes lograr. Pues sí, y yo pienso, en esta pandemia se quebraron 1.200.000 empresas en México, lamentablemente. Con esta ley, ¿cuántas más? Ese es el punto, Tere. Por eso empecé yo hablando del derecho humano al trabajo. Entonces, a ver, tú ente gobierno, tu labor es gobernar, administrar, no es meter tu cuchara en los negocios, no es cargarnos de impuestos. Te pongo otro ejemplo. Como trabajador, mi experiencia es que quien menos gana, pues un poco más fregadito está. Es decir, se enferma más. Si yo gano 200,000 y un obrero gana 2,000, vamos a ponerle 20,000 pesos que gane el hombre. La ley del impuesto sobre la renta solo me deja deducir el 10% de lo que yo gano en medicina. Primero, ¿cómo sé que me voy a curar con ese monto? Yo no decidí enfermarme, ¿no? Sí. Luego, yo que gano 200 puedo hacer deducibles 20,000. El que gana 20,000 solamente puede deducir 2,000 pesos. ¿Sí te das cuenta? Entonces, no es cierto esto de voy a reivindicar al trabajador y no es cierto. Eso no es cierto. Porque entonces hubiera dicho, ¿sabes qué, empresario? Todo lo que le des al trabajador regresa a ser deducible al 100%. ¿Sabes qué, empresario? Si abres cosas, porque también se quitó antes había un beneficio de escuela. Si tú ponías una escuela dentro de la empresa, todo lo podías hacer deducible. Ahora te dicen, no, nada más puedes hacer deducible una parte. Y dices, a ver, entonces no te entiendo, gobierno, porque tu función sí es poner escuelas, tu función sí es darme educación, y entonces también te metes y transgredes mis derechos a prepararme, a capacitarme, a ser mejor persona, a buscar cómo resuelvo mejor, y entonces no te entiendo, porque si quieres ayudarme como trabajador, pues deja que mi empleador pueda deducir más cosas, ¿no? La capacitación, por supuesto, sí es deducible, pero por ejemplo, si yo quiero mandar a mis hijos a la escuela, que es obligación del gobierno dármela, y ya no hay cupo en la escuela, tengo que ir a una particular. Y esa particular solamente está hasta prepa y hasta cierto monto. Y ya la universidad ya no, una maestría ya no. Y dices, oye, pero eso forma parte de la capacitación. Entendemos capacitación es volverme capaz de, ¿sí? Entonces, ¿por qué me cuartas mi libertad de seguir creciendo? ¿Por qué me quitas mi educación? ¿No? Sí, se contradice, ¿no? La UNESCO establece también la educación permanente como un derecho humano, o sea, todas las personas tenemos
ese derecho a estarnos capacitando, aprendiendo, estudiando, ¿no? Durante el largo de toda nuestra vida, porque esa es la educación permanente. Entonces, imagínate si nos quitan esa oportunidad, porque sabemos que cada vez es más complicado, pues, acercarnos, ¿no? A, a, a una buena universidad, etcétera. Y bueno, con los sueldos que se manejan, bueno, ya Sí, no, pues no. esto no lo Y, vamos y, a le- tocar. y luego por ahí te encargo, dice, pues, un alto funcionario de nuestro querido México, dice, antes con el salario mínimo podían comprar 50 kilos de tortillas, hoy solamente 10, vamos avanzando, ¿no? Y dices, a ver, ¿cómo? No, no te entiendo. Y esas mismas aberraciones son las que están pasando en esta nueva ley federal del trabajo, ¿no? Sí entiendo una norma 35, me queda claro una NOM 36, está perfecto, porque sí tenemos que ir viendo el ambiente, los utensilios que utiliza, la ergonomía, etcétera, 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 ¿no? Eso me queda clarísimo. Desde el principio la propia ley federal te dice que tu patrón tienes que presentar los utensilios, uniformes, en fin, ¿no? Ahí yo estoy totalmente de acuerdo, pero hay cosas que te digo que se van directamente a la recaudación, donde, a ver, te voy a apretar en la parte fiscal. Pareciera que no, pero por ahí voy, ¿no? Donde te empiezo a quitar cosas que puedes deducir y que podrían beneficiar al trabajador, ¿no? Yo me acuerdo hace, pues, algunos ayeres, tuve la oportunidad de estar en Japón y me encantó, porque ahí lo que hacen es, a ver, tú trabajador, ¿tú qué requieres? Aquí estoy hablando de la fiesta que hacemos de Navidad, donde a veces se sortea una tele, donde a veces se sortea una cosa, tal, ¿no? Y en Japón lo que hacen es, a ver, Teresita, ¿tú qué requieres? Ah, pues mira, es que yo requiero un centro de lavado, porque pues eso me va a ayudar a hacer más rápido y tener limpia mi ropa y shalala, ¿no? Ah, bueno, entonces, a ver, si no te la pueden dar vía tus metas, entonces lo que hacen es que es parte de los regalos de esa rifa de Navidad, ¿sí? Pero no es lo que escogió el gerente, no es lo que escogió el dueño, sino es lo que el propio trabajador quisiera que le dieran, Así. ¿no? Entonces, en ese sentido, es lo mismo que deberíamos de aplicar con esta ley. Y yo te preguntaría, ¿cuándo se consultó al trabajador aparte de nunca? No hubo una consulta a los sindicatos, no hubo una consulta directamente al trabajador de, oye, ¿tú qué opinas? O vamos a abrir un foro donde tú nos des qué quisieras que se te diera, ¿no? Porque estamos buscando una reforma y ponerte en un lugar digno donde puedas desempeñar bien tus labores, etcétera. Entonces, a ver, vamos a escuchar al usuario, porque de ahí deberíamos de partir, ¿no? ¿Quién es el usuario o quién va a ser el beneficiario? Pues dime qué quieres o cómo te ayudo o cómo te apoyo. Sin embargo, eso nunca ocurrió, ¿verdad? E insistiré, el tema es meramente recaudatorio. Olvídate de la figura, de cómo lo llames, es meramente recaudatorio. Pero para eso también la ley nos asiste, porque entonces podemos buscar figuras alternas. Bajo este criterio que yo te decía que el trabajador es un proveedor, pues puedo buscar figuras de proveeduría sin caer en el outsourcing, ¿sí? Para que entonces yo pueda tener ese beneficio y esa relación. Te platico con un cliente que no voy a decir la marca para no afectar la publicidad, a menos que me manden mi cheque. Este, tuvimos un empresario que de la rama eléctrica, videoporteros, timbres, etcétera. Y entonces me llamaron porque dijeron, oye, es que vamos a tener que liquidar a más de 1,000 trabajadores, ¿no? Que son los instaladores. Y entonces, como vamos a quitar esa parte, pues necesitamos ver cuál es la mejor manera de liquidarlos sin que nos vaya a salir tan caro. Entonces, revisando, yo le dije, oye, pero es que también tienes una inversión en camionetas. No, pues es que las vamos a vender. Y tienes una inversión en escaleras, herramientas, etcétera, para que estos señores puedan hacer la instalación. Para no hacerte el cuento tan largo, la sugerencia que di es, oye, vamos a volver los proveedores. Dales la herramienta, dales la camioneta, dales eso como parte de su liquidación. Y luego los contratamos como proveedores. ¿Y qué crees? Se elevaron las ventas, porque ya ellos llevaban el equipo, ellos lo ofrecían y ellos lo instalaban.
¿sí? A lo que voy es que siempre se puede encontrar una mejor solución, que no necesariamente es seguir apretando a los que ya tengo consignados en un padrón, ¿no? Por Y entonces, supuesto. como ya te tengo yo en la lista, si tú revisas, la nómina no tiene el trabajador para dónde hacerse. O paga o paga. De hecho, le descuentan sin su permiso, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, mes, quincena tras quincena tras quincena, órale, la parte que te toca, mi chavo, vas para atrás, ¿no? Y entonces eso se reporta y se entrega. Pero entonces, ¿por qué no dicen, oye, vamos a hacer así como existe el RIF, como existe tal, vamos a abrir un cajoncito fiscal donde clasifiquemos al trabajador y decirle, bueno, trabajador, si tú ganas de tanto a tanto, no pagas un peso. Olvídate de los subsidios y todo eso. En Europa, hasta 7,000 euros por año, no pagas un peso. No pagas un peso de impuestos. ¿Sí? Como Cuando ya ganan 7,001 euros en adelante, entonces ya te empiezan a cobrar. Pero mientras te dice el gobierno, no, espérame, yo me encargo de ti porque estás muy chiquito, te voy a meter en una especie de incubadora porque no quiero que te vayas a morir, porque si te cuido, más adelante vas a ser productivo y más adelante me vas a regresar eso. sí, por supuesto. Pero si no te cuido, pues te me vas a morir en el camino, ¿no? Entonces, fíjate, con toda medida y proporción guardada, pues 7,000 euros contra aquí desde un peso más del salario mínimo, ya empezamos a pagar, aunque hay un subsidio, empezamos a pagar, ¿no? Porque el 3% de nómina no te escapas, no hay manera, no hay manera que te lo quites. Y luego lo que te comentaba, si yo lo hago en lugar de ser un empleo, soy externo, entonces además te tengo que cobrar el IVA. Y además, si tú eres persona moral, me tienes que hacer una retención cuando yo todavía igualmente no sé si voy a ganar o voy a perder o cómo voy a quedar. Ah, pero ya me quitaste el 10% a cuenta de ISR y 2/3 del IVA que ni siquiera es mío, ¿no? Exactamente. Exactamente. Esas son cosas muy interesantes y bueno, eso por un lado. Y por el otro, cuando empiezas a ya registrarte en la Secretaría del Trabajo, en el REPSE famoso, empiezan a pedirte un montón de cosas, ¿no? Muchísimas, desde tu firma electrónica, que es lo primero que haces, y después toda una serie de papeleos que son el acta constitutiva, las capacitaciones que tienes, porque tienes que justificar que eres especialista en lo que haces, ¿no? Así es, así es. Pero ahí caemos otra vez en lo que habíamos dicho, Teresita. Todos somos especialistas. Entonces, ¿cómo? Porque no hay ninguna ley, no hay ningún reglamento, no hay, bueno, siquiera un folleto que te diga qué es especialista y qué no lo es. No hay nada que te diga qué es outsourcing y qué no lo es. No hay, no hay, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a cumplir con algo que desconoces? O que la autoridad te pone de una manera en que volvemos al juego de ya perdiste, ¿no? Exactamente. Y entonces no sé para dónde caminar, no sé qué tengo que decir, no sé qué tengo ya ni que pensar, ¿no? Porque para donde me mueva pierdo. Entonces dices, bueno, pues ¿qué hago yo como empresario? Y luego peor tantito, quiero traer inversiones del extranjero. No, pues el de afuera dice, pues loco que estuviera, mejor me voy a Miami, mejor me voy a China, mejor me voy. Si tú vieras, yo hace tiempo hice una presentación de todos los empleos, no solo del millón de empresas que desaparecieron, sino de empleos que se fueron y no se fueron a China. Muchos empleos de textiles se fueron a Sudamérica, a Centroamérica, ¿sí? Y entonces yo traía esa información y varias láminas donde decía, mira, de esta rama se fueron tantos para tal lugar, de esta rama se fueron tantos para tal, acá, ¿no? Y como empresario lo entiendo porque buscamos un costo-beneficio. Y ahora que pues no es nada más mi país o no nada más mi pueblito, sino es todo el mundo, pues busco dónde me conviene más, ¿no? Y se llevaron empresas completas. Te pongo un ejemplo. Si tú hablas a un call center, te van a contestar en Argentina, te van a contestar en otro lado, donde dices, oye, este no es mi acento, ¿no? Pero porque le sale más barato pagarle a la gente allá que pagarle a la gente aquí con toda esa carga que nos están poniendo como empresarios. Que además, si tú lo revisas, tú dijeras, bueno,
yo veo que hay un regreso de esa inversión que estoy haciendo en el trabajador. Dices, no, pues está padre, está bien, mira, tenemos una atención de lujo cada vez que vas al seguro, está tu medicamento. Cuando tú quieres operarte, no pasan ni 3 días y ya te están operando. Te prometo que la gente sacaría de su bolsa y diría, ahí está, como cuando fue la expropiación petrolera, con mi general Lázaro Cárdenas, llevaban sus gallinas, su reloj, su mueble, órale, te lo doy para que paguemos la deuda, porque ese es el corazón del mexicano, cuando hemos tenido alguna desgracia, nos unimos, ¿no? Pero en este caso no hay un beneficio, entonces como ves que le quitan las vacunas a los niños de cáncer, que les quitan el medicamento, que dices, entonces como, ¿para qué pago? ¿No? Y yo no digo que evadas porque eso es un delito, pero sí que revisemos conscientemente qué queremos sí pagar y qué queremos no pagar, porque hasta ahorita hemos soportado y seguimos, el artículo fulano dice, en lugar de decirle, espérate tantito, esto a mí no me sirve, me estás haciendo daño, ¿no? En lugar de que nos agrupemos y levantemos la mano y digamos, a ver, vamos a organizarnos, sí hay que sacar adelante esto, pero pues déjanos vivir, si no, ¿cómo te voy a pagar si por todos lados me exprimes? Y ahora que tuvimos la pandemia, no hubo tregua, me pagas porque me pagas, no hubo ninguna tregua. Entonces dices, a ver, pues ¿de qué se trata esto, no? Y te lo comento porque una de las definiciones de derecho es un trato igual para los iguales y un trato desigual para los desiguales. Entonces, si hay una circunstancia que ya no me hace estar igual, pues dame un trato diferente, Por ¿sí? supuesto. Y sin embargo, tú me quieres seguir aplicando la ley, pero con todo el rigor. Y no solo eso, me generas más temas como los biométricos, que si ahora compras un celular, ahora te voy a cachar, lo cual me pone en un estado otra vez de indefensión, porque como tengo yo tu retícula, tengo yo tus huellas, pues yo las hackeo y entonces firmo un contrato donde, Teresita, ¿por qué te haces para atrás? Son tus huellas, ¿no? Entonces, es muy delicado el tema, muy, muy delicado, ¿no? Y no hay la seguridad porque no la hay, inclusive ya se han robado las bases de datos del INE o de otras fuentes. Y entonces, imagínate que ahora vamos a tener todos esos datos del iris y etcétera ahí volando por ahí, a ver quién sabe qué pasa. Si, ¿cuántos robos de identidad ha habido? ¿No? Entonces, ahora le vas a dar la facilidad de que lo hagan todavía mejor y más, sin tanta sofisticación, pues no, no, ¿no? Entonces, debe de llegar el momento donde nos podamos sumar y decir, no, espérame, esto no está padre. Por eso con mucho gusto accedí, te agradezco mucho la invitación, porque como dije al inicio, el conocimiento, si no se comparte, pues se pudre el agua, ¿no? O sea, es lo mismo, se estanca y se pudre ese conocimiento. O cuando te vayas, ¿cuál va a ser tu legado? Pues te lo vas a llevar a la tumba y ya, ¿no? ¿Y de qué sirvió tanta maestría, tanto estudio, tanta preparación y tantas experiencias que viviste tú en tu propio ámbito, ¿no? Entonces, vale la pena compartir, y yo lo digo de corazón. A veces me han dicho, oye, no, aquí no hables mal del gobierno y tal, pero no puedo, porque si yo estuviera viendo un buen trabajo, pues hasta los felicito, porque de todo hay, ¿eh? Hay funcionarios que son, la neta, que son muy buenos, que apoyan, que ayudan, que se preocupan y se ocupan por hacer cosas, pero hay otros que me quedan mis dudas, ¿no? Oye, yo amo mi país, lo quiero muchísimo, pero de repente sí digo, híjole, me quiero emigrar a Canadá o me quiero ir a otro lado, porque aquí ya no veo lo duro, sino lo tupido, ¿no? Sí, Y llega una cosa y llega otra. Te voy a decir nada más el recuento de estos últimos 5 años. Aviso de privacidad, ley de extinción de dominio, ley antilavado de dinero. sí, Y todo va contra el empresario, ¿eh? No creas que la mafia, ni si hasta le da, saluda de besito a la mamá del Chapo, ¿no? exactamente. El REPSE hace eso porque tienes que tú probar todo esto que te piden, porque tienes que dar hasta lo que tienes que ver qué tecnología tienes, todos los insumos que tienes, lo tienes que comprobar en el REPSE, porque va a estar en el IFAI, si es el IFAI, en donde está pública Sí, toda la información de las empresas. Entonces va a ser público lo que vayan a poner en eso, en ese documento, en esta liga de registro, va a ser público, ¿no?
Sí, no, por eso te digo que yo le veo varias aristas donde no está padre, donde no está bien, donde yo invitaría a la gente a, vamos a promover algún recurso como un amparo, como alguna cosa, para poder seguir operando y hacer caso omiso sin caer en una falta legal, ¿no? Porque realmente deberíamos de poder operar, deberíamos de poder seguir ofreciendo más empleos, deberíamos de hacer más cosas, que por cierto ahí te comento, hay algunos organismos empresariales que están, y algunas cámaras que se unieron para dar un reconocimiento a las empresas que no solo conservamos, sino que generamos más empleo, ¿no? Y ese es el tipo de acciones que deberíamos de hacer lejos de no te doy tregua, ahora voy a buscar por otros medios cómo recaudo más, ¿no? Como que deberíamos de tener más sensibilidad de parte del gobierno para decir, a ver, mejor empresario, ¿en qué te ayudo? China llegó a donde está porque llegaba con los empresarios y a ver, Tere, ¿qué necesitas para crecer? Ah, pues mira, yo necesito 2 secretarias, 5 computadoras, shalalala. Y llegaban y te decían, toma, aquí está. Todo lo que la oficina, todo lo que me pediste, aquí está. Y durante los próximos 5 años no te voy a cobrar un peso. Ah, pero hay de ti donde no produzcas, ¿eh? ¿Sí? Y entonces, pues ya para esas 5 computadoras vas a necesitar 5 personas que las manejen, ¿no? Entonces, estás generando empleo. Y luego ya vía nómina, sin impuestos, con el dinero que le das, el trabajador tiene para irle a pagar a alguien más la peluquería, la carnicería, etcétera, le paga. Y entonces eso hace que se detone la economía, Por no supuesto. tanto el pago del impuesto. ¿Sí te das cuenta? Entonces, aquí lo que debemos de hacer es reorganizar, porque la verdadera detonación de la economía es que nos permitan trabajar, no que nos sigan poniendo trabas y buscar a ver por dónde te agarro, y tiene más derechos el asaltante, el narcotraficante que el empresario, ¿no? Como empresario tienes una falta y no digamos en el tema fiscal, que ahí tienes a los terroristas, no solo el SAT, el Seguro Social es peor que el SAT, ¿eh? O sea, deja de pagarle un día y al siguiente día ya te están embargando, Sí. ¿sí? Sí, o sea, sí. Y entonces dices, con todo esto, ¿cómo quieres que yo meta a mi gente al Seguro Social si no me das una capacitación de cómo usar tus herramientas, el ITSE, etcétera? Y si estoy en la industria de la construcción, no, bueno, el CIROC, el shalala, y vele aumentando más carga administrativa. Entonces, ¿a qué horas trabajo si nada más estoy llenando informes para ti? Si nada más estoy pidiéndote permiso a ti, ¿a qué horas trabajo? ¿No? Entonces, de mi tiempo laboral de 8 o 10 horas por día, pues me la reduces a 2 porque tengo que revisar que con quien voy a trabajar no esté en el 69B, ¿no? Que la factura que me va a dar sí funcione. Tengo que revisar el aviso de privacidad. Tengo que revisar que no vaya a caer en una operación de lavado de dinero. Y entonces, ¿a qué hora, en esas revisiones, a qué horas trabajo? ¿No? Entonces, si me quitas tanta presión y tanta reglamentación, pues todos vamos a ser felices. Yo te diría, por ejemplo, en lugar de hacer tanto malabar con el pago de impuestos, que te digan, ¿sabes qué? De 1 a 1000 pesos, págame un peso. Si vendes gorditas, págame 1.50. Si eres peluquero, págame 60 centavos, ¿no? Y que todos cooperen, los de los tianguis, todo mundo coopere, porque aquí, insisto, en lugar de ampliar la base, se van sobre los que ya estamos, ¿no? Y es muy fácil agarrar al trabajador, es muy fácil agarrar al empleador, pero ¿y dónde están las demás personas? No vivimos solos en este país. ¿Dónde están los tianguistas? ¿Dónde está el vendedor de periódicos? ¿Dónde están todos ellos? Porque así dieran un pesito diario cada uno, somos 100 millones de mexicanos, serían 100 millones de pesos adicionales, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos que debemos de proponerle al gobierno y no como ya comentaba yo, que me topes mis gastos médicos, mi medicina a mi 10%, pues si yo no pedí enfermarme, Imagínate ¿no? con una enfermedad de COVID, ¿no? Que te gastas, estábamos viendo 500,000 pesos por día en un hospital particular, ¿no? Si tienes seguro y si hay lugar en el seguro, te pueden atender.
pero si no lo hay, si no tienes seguro, el seguro te sale más caro si lo tomas como particular, ¿no? Entonces, es incoherente todo lo que se expone, ¿no? Y yo creo que tenemos que tener esa conciencia de analizar lo que está proponiendo el gobierno, que no solamente por lo que digan las personas o el presidente o quien sea, ¿no? Es que vamos a ayudar, sí, vamos, enséñame cómo vas a ayudar. Eso es lo que tenemos que llevar Claro, todas las personas a ser conscientes de lo que nos están diciendo, ¿no? Analizar lo que nos están diciendo, porque lejos de ayudar, perjudica. Muchas personas dicen es que los outsourcing o los empresarios abusan. Sí, hay muchos que abusan, pero también, como dices ahorita, hay cuántas personas que están que no pagan un solo impuesto y que ganan mucho más dinero, que luego dices, yo no, ya no soy empresaria, mejor vendo hamburguesas y eso gano más, ¿no? Que sí, una sí, sí, empresa sí. y no pago impuestos, pues entonces regular todo, ¿no? Que sea proporcional, porque la carga que tiene el empresario es muy fuerte, ¿no? Es una lápida que tiene cargando la espalda porque todas las personas que están todos los mexicanos estamos dependiendo también de las pequeñas, medianas empresas, ¿no? Entonces, Así es. Así es. Fíjate, Tere, yo tengo una fundación que se llama Fundación San Salvador por Ayuda de la Mujer, donde solo manejamos dos ejes rectores: equidad de género y acceso a una vida digna. Bueno, pues nos fuimos convocados para una reunión de un proyecto que sonaba muy interesante y la mayoría dijimos, oye, pues primero vamos a pilotearlo. El proyecto consistía en buscar a los viene, gente de la calle, etcétera, para ponerla a trabajar, ya sea en una pizzería, vendiendo tortas o lo que sea, para que primero tuvieran un trabajo. Luego con eso, con las utilidades, se les diera de comer a más gente que estuviera en esa situación y ellos tuvieran un empleo y se les pagara por ello, ¿no? Entonces, se hizo un piloto donde se cayó el programa porque el viene, dice, pues ¿cuánto vas a pagar? No, pues te va a pagar 6,000 al mes. No manches, yo saco 2,000 diarios. ¿No? Entonces, dices, pues, oye, y luego a eso agrégale todo lo que ya platicamos de la carga del patrón, ¿no? Entonces dices, pues, ¿cómo voy a competir contra eso? No hay manera, no se puede, no ¿qué, se qué, puede, qué ¿no? me consta eso que dices? Porque estuve en un entrenamiento donde justamente hacía algo parecido y dices, uy, no, o sea, es impresionante, de verdad la gente gana bien lavando coches o si no viene o pidiendo limosna, por eso Sí, es equivocamos la profesión. exactamente, creo que pensaré muy bien. Sí, oye, el otro día estaba yo sacando cuentas con mi hijo. Yo llevo más de 30 años estudiando de manera formal. También estudio por mi cuenta, soy autodidacta, ¿no? Pero fíjate, para que hagamos cuentas rápido, de 4 maestrías son 8 años, ¿no? 2 años. Del doctorado me aventé 3, ¿sí? Ahí hablas de 11 años. Estos cuates no estudian ni un día, ni un día. ¿Sí te das cuenta? Entonces dices, bueno, creo que me equivoqué, creo que seguí la receta que no era, ¿no? Y bueno, y luego volteando a ver a nuestros gobernadores, que su función, insisto, es la de darnos salud, porque es una de sus obligaciones, cuidar nuestra salud, el darnos educación o poner los medios para que lo podamos tener. Y ves que no es cierto, eso no es cierto, ellos no están cumpliendo con su parte. La verdad es que no están cumpliendo para nada con su parte. Entonces, dices en ese momento, bueno, yo insisto, no evadas, pero entonces, como, ¿por qué pagamos lo que pagamos? Yo te voy a compartir un tema personal, muy personal. A mí ya me secuestraron y se supone que la vigilancia es algo que estamos pagando con nuestros impuestos. Yo sí pago nómina, no sé cuánta gente lo haga, ¿no? Yo no fui una empresa muy grande, pero llegué a tener 25 consultores de planta y algunos que traíamos de fuera de repente, ¿no? Entonces, entre los que estaban de planta más los móviles, pues yo llegué a manejar más de 200 consultores, con todo lo que ello implica, ¿no?
Y entonces, y hay gente que, bueno, desde reconocer desde un trabajador, quiero ver quién es el guapo o la bella que puede tener ese gasto de poderle ayudar a alguien más, no solo a sí mismo, sino ayudar a una familia más a través de contratar a alguien, ¿verdad? Y sin embargo, pareciera que uno es el diablo y nos castigan, ¿no? En lugar de decir, oye, pues te voy a dar la facilidad, voy a modificar las leyes para que, por ejemplo, esperábamos nosotros que el SAS fuera el RIF de las personas morales, y no es cierto. O tú te constituyes en una SA y ya te están queriendo cobrar como si fueras Slim, pero Slim tiene su grupo de asesores donde le dan el consejo necesario para que no pague o pague lo menos posible, o inclusive le devuelvan, ¿no? Entonces, pero nosotros que somos chiquitos, pues difícilmente vamos a poder pagar ese tipo de asesoría, ¿sí? Cuando ahí hay manera de hacerlo, pero sí tienes que consultar a un verdadero especialista, ¿no? Entonces, hay cosas que hay que ir diciendo, bueno, como cuando estábamos más chicos y te querías pelear, le decías, pues métete con uno de tu tamaño. Entonces, esa misma deberíamos de aplicar en los negocios y decir, a ver, trátame de mi tamaño o peleate con uno de tu tamaño, ¿no? Entonces, en ese sentido, si estoy chiquito, pues cóbrame chiquito. Y así como hiciste la figura de RIF o de REPEC o lo que sea para la persona, pues también a los que somos empresarios, danos chance de tener una figura donde conforme vayamos creciendo, pues ahora sí, más tengo, más cóbrame, ¿no? Y no me hagas estas congruencias donde el que más gana, más deduce, ¿no? O sea, revisa tus articulados donde me estás metiendo el pie en lugar de ayudarme, donde ahora además me amenazas porque antes se llamaba reforma fiscal, ahora se llama reforma fiscal penal. Entonces, no quiero que después también la Ley Federal del Trabajo también sea penal, ¿no? Está complicado, pero bueno, creo que es un momento para que invitemos a la gente a reflexionar, a realmente analizar lo que se le está proponiendo y bueno, también que tengan la oportunidad de que tú los puedes apoyar en todos estos casos, ¿no? Hay muchos outsourcing a través de abogados y contadores humanistas que, que pueden apoyarlos, ¿no? Con mucho gusto, Tere, está nuestra página www.abogadosycontadores.site, en inglés SITE, o también Gerardo Mendoza en el Facebook, que es lo de hoy. Nos damos like. En el Facebook me pueden buscar, digo, finalmente están viendo mi imagen. Ahí pueden buscar Gerardo Mendoza. Cuando vean esta guapura, pues ya me piden la conexión y con mucho gusto podemos darles una asesoría, porque sí hay manera de solventar esto, ¿eh? Legalmente, sin violentar la ley, sin atacar nuestras normas, pero yo a lo que voy es la queja de por qué me haces hacer esto y no me dejas trabajar. Digo, para mí como abogado y contador, pues está buenísimo, porque nos generan chamba, pero por otro lado, como empresario me duele, porque digo, oye, yo quisiera que me dieras facilidad de trabajar y no que me pongas trabas, ¿no? Entonces, a mí me gusta más trabajar con una cultura de previsión que con una de remediación. Por eso es que te decía yo que cuando sale alguna disposición, nosotros ya tenemos la estrategia para darle la vuelta, porque no se vale, ¿no? Entonces, estamos muy al pendiente revisando el diario oficial, viendo que ahí hay otra aberración. Tú agarras el diario oficial para aplicarse al día siguiente de su publicación. ¿Y en qué momento me dejaste leerlo? No solo eso, ¿en qué momento me dejaste entenderlo? Y tú ya quieres que apenas me lo publicaste y el día siguiente yo ya opere, como me dice ahí, no, pues no te entiendo, ¿no? Entonces, más bien sería, oigan, empresarios, va a salir esto, o a quien le concierne o le afecta, como decía yo, al usuario, a ver, ven, dame tu opinión, tú cómo lo ves, qué te parece, qué le quito, qué le pongo, eso sí te lo puedo conceder, esto no, pero lo peloteamos, no es algo impuesto, ¿no? Sino es algo dialogado, donde vamos trabajando juntos y entonces hacemos nuestra aportación y entonces ya generamos esa ley, así como se generan las normas, ¿verdad? Las normas oficiales donde llaman a los sectores involucrados, a los especialistas, los llaman y nos reunimos y entonces generamos la norma. Pero cuando hay un diputado que no tiene ni idea de qué se trata la ley, que no sabe qué consecuencias va a traer, que por ahí te vas a encontrar un videito que dice, ¿y por qué firmó, señor diputado? Pues porque había que firmar, yo vi que los otros dos firmaron, pues yo también firmo. ¿Y de qué se trata?
pues es que hay que firmar, hay que estar con los compañeros, y si el de mi bancada firma, pues yo también firmo. Pero ¿y de qué es la ley? No, pues es que hay que ir con ellos. ¿Te das cuenta? Entonces dices, no, no, en manos de quién estamos, ¿no? Exactamente. Pero así como acabas de decir, y se te agradece, Teresita, pues para temas de capital humano, pues tú con Cica Talento eres la adecuada. Para temas legales, pues aquí está su servidor. Entonces, los invito a acudir con el especialista. En el siglo pasado, como empresario, tú tenías que aprender fiscal, legal, administrativo, laboral, etcétera. Hoy lo que importa es que tengas el teléfono de Tere, que tengas mi teléfono, y cuando se requiera nos llames y digas, oye, necesito esto, tú que eres el especialista, pues tú resuélvelo. Y que cada quien se dedique a lo que mejor sabe hacer, y así todos hacemos un equipo. Y como decimos en algunos grupos que participamos, una multiplicación no es más que una suma de sumas. En el momento que aprendamos a sumar, automáticamente estaremos multiplicando. Por supuesto. Soy Gerardo Mendoza, agradezco mucho a Teresita la invitación y estamos abiertos para continuar porque, híjole, no, esto da para mucho. Ya nos podríamos pasar mucho más tiempo, pero bueno, en otro momento te invitaré también porque, bueno, los ejemplos, las ideas, la experiencia que nos brindas es demasiada y pues cómo te vamos a desaprovechar. No, pues con mucho gusto, Teresita. Aparte de estar con una niña tan hermosa compartiendo el escenario, es maravilloso. Muchas gracias.